Bueno, no sé si alguien quiera empezar el comentario de la sesión del sábado. Buenos días, doctor. Buenos días, Marcelo, adelante. Buenos días, doctor, compañeros. Un abrazo fraterno desde aquí, desde la Amazonía ecuatoriana. Bueno, desearles un abrazo fraterno a todos. Y bueno, para continuar sobre la clase del día sábado, que fue para mí un excelente la explicación que nos puso el doctor sobre la política, de cosmopolítico y de la pedagogía. Entonces, hizo una concertación sobre este tema que es muy interesante, que muchas de las veces nosotros desconocemos prácticamente, pero estamos a su vez olvidando cosmología. Y fue para mí una impresión sobre de lo que el doctor nos expuso sobre el tema de la cosmología y de la pedagogía, donde dice la pedagogía es una ciencia social interdisciplinada enfocada en la investigación y reflexión de las tareas educativas en todas las etapas de la vida, no solo en la infancia. Esta ciencia se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, historia, antropología, filosofía, psicología y política. Y haciendo un análisis sobre de este tema, yo escogí sobre el tema de la política y estuve haciendo un análisis sobre con el capitalismo, lo que pasa aquí en nuestro país. ¿Qué ha pasado sobre de este tema de la política, de la cosmología política? Es muy interesante saber o es conocer sobre el tema de la política y de la cosmología, cómo nos han venido reprimiendo los capitalistas para podernos engañar y para seguir explotándonos sobre de la extracción o extractivismo o extracción. ¿En qué sentido? El capitalismo en el momento que entra en la política, ¿qué hace? Hace que ellos nos reprimen con la finalidad de quitarnos las materias primas que ciertamente nosotros hemos tenido o conservamos o mantenemos y hemos luchado siempre en conservar estas materias primas, que es oro, lo que concierne petróleo y así algunos recursos naturales. Y bien es cierto, también basando de estas materias, muchas veces nosotros hemos sido explotados de los recursos naturales. Han violado muchas veces los neoliberalistas, los capitalismos. Hablemos desde la colonia, desde que llegaron, nos han venido explotando y nos han quitado nuestras costumbres, nuestra cosmovisión, que siempre luchamos. Y hablando de la historia, hablemos, nosotros teníamos costumbres y nos han traído una enseñanza diferente, una enseñanza colonial que siempre yo digo. ¿Por qué? Porque nosotros también teníamos nuestra educación, nuestra costumbre. Nuestros abuelos tenían su enseñanza, su pedagogía, pero muy diferente que la pedagogía occidental. Era diferente la enseñanza. Era una enseñanza rudimentaria. Le pongo un ejemplo, las medidas. Ellos conocían el metro, tenían conocimientos, pero tan solo que no fueron escritos por desconocimiento, ellos no escribían, pero ellos eran sabios
Ellos hacían una medida de longitud a base de la vista, utilizaban metro a base del codo y también conocían que, no sé, algunos de los compañeros que me podían ayudar más adelante, que no quedaron escritos, por eso lo tomaron como una leyenda. No existe, es una leyenda, así tomaban. Nuestra sabiduría, de la cosmovisión, que nuestra ciencia que teníamos, ellos con una enseñanza en la colonialidad nos han excluido esa ciencia que siempre hemos tenido. Nos excluyeron y nos han traído una enseñanza muy diferente. Entonces, viendo sobre del estudio de la cosmopolítico y de la cosmovisión, he sacado una conclusión sobre este tema. Imagínense que antiguamente nuestros mayores se iban a la luna y volvían. Y hay una historia que le habían cortado el bejuco. Desde ese entonces ellos perdieron la comunicación. Entonces hace entender de que los pueblos originarios ya descubrieron otro espacio, otro planeta, conocían a la luna, ellos ya llegaron, pero no quedó en un documento escrito. Entonces, tan solo como no tiene un escrito, entonces nos han tomado como una leyenda, un cuento. Y así ha ido quitándonos, nos han quitado prácticamente, nos han hecho una explotación totalmente, pero me parece que con este estudio que nosotros tenemos, podíamos ir recalcando, resaltar sobre tema de la cosmovisión y cosmopolítica y a dejar un documento escrito y así enseñar a nuestros hijos para que a su vez ellos puedan ir enfocando sobre estos temas, puedan tratar de descubrir y podemos descubrir cómo era la enseñanza nuestra y lo que le manifesté sobre de la cosmovisión y sobre de la política y de la enseñanza pedagógica. Eso sería mi opinión sobre de este tema que el doctor el día sábado nos dio una enseñanza. Fue muy exitoso para mí, o sea, que nos enseñó. Y antemano les agradezco por la amable atención y comprensión. Bueno, algunos errores que tengo, bueno, que por ende estamos para corregir este estudio, compañeros, y a usted, doctor. Entonces, que nos enfoque en algunos errores que haya, pero que nos dé una aclaratoria con concepto algo lógico y así para nosotros seguir y enfocando a nuestra sociedad y en la convivencia que nosotros estamos viviendo aquí en nuestro país y también continente, en Latinoamérica prácticamente. Y eso es muy interesante saber y aprender y mantener historia, antropología y la filosofía que siempre nosotros estamos al frente de este tema. Y agradezco bastante a usted, doctor. Muchas gracias, compañero, por la amable atención. Ok, sí, justo platicábamos con José y Heréndira que estuvieron acá el sábado, que era importante digerir un poquito conceptos, ¿no? De las dos pláticas. Y bueno, aprovechando la intervención de Marcelo, creo que podemos empezar por lo que él comenta, ¿no? La idea de cosmopolítica que expuso en ambas sesiones, sobre todo la primera, porque es importante a mi juicio. Bueno, porque ya es una concepción de entrada intercultural, ¿no? Y de hecho transcultural, o sea que atraviesa las culturas, ¿no? Porque
la idea de política viene de polis, ¿no? Sí, entonces polis era la ciudad griega ateniense, ¿no? Entonces toda la idea del manejo del poder, de la administración de gobierno, de los regímenes de gobierno, ¿no? Ya sea democrático o de cualquier otro tipo, viene de esa configuración, es decir, el origen es griego y luego se reivindica por Europa, ¿no? Entonces, greco-europeo, ¿no? En el camino de construir la política y es de la ciudad. Y bueno, ya se comentó también que esa polis, esa ciudad griega antigua, era sobre todo masculina, ¿no? Era de los que eran atenienses, ni siquiera griegos, ¿no? Los metecos, los extranjeros no eran admitidos, ¿no? Y era de los propietarios, ¿no? Estaban excluidas mujeres, esclavos, etcétera. Entonces esa idea, las palabras se cargan y los conceptos también, ¿no? Entonces, la mayoría de la humanidad hasta apenas hace unos años fue siempre absoluta y mayoritariamente nómada, es decir, de ámbitos que podríamos decir rurales, ¿no? O selváticos o desérticos, etcétera, y no tanto de las ciudades. Es apenas con el crecimiento de las megalópolis, o sea, de las ciudades inmensas, que acaba de apenas cambiarse el balance y tener ya una mayoría urbana en el mundo, pero todavía una mitad del mundo es rural, ¿no? Eh, y por otro lado, la idea de cosmopolítica es la idea de integrar no solo la administración de la ciudad, sino también la del campo, ¿no? Sino también administrar la relación con otros seres, ¿no? Con los árboles, ¿no? Con las plantas, con los animales, con los ríos, con las montañas, con los lagos, con los mares, con el cielo, ¿no? O sea, toda la perspectiva que es común no solo a los pueblos del continente de Abya Yala, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces, esa perspectiva que nos integra y de alguna manera desarma la idea de oponer la cultura y la naturaleza, ¿no? Está central en la cosmopolítica y es claro que en ese terreno de la cosmopolítica, todos nuestros pueblos originarios, aquí los compañeras y compañeros Shuar que están y cualquier otro pueblo, ¿no? De los mapuche, de los compañeros chilenos, ¿no? Y todos nuestros pueblos originarios en México, ¿no? Tienen mucho que aportar porque justamente la polis, la ciudad, eh, tiende a separar al ser humano del entorno, ¿sí? De esas plantas, animales, paisajes, etcétera, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se conoce lo básico de la reproducción de la vida animal y vegetal en las ciudades, ¿no? Entonces, esa idea de lo cosmopolítico, es como cambiar, dar un giro completo a la perspectiva de lo político, como ha hecho Bolivia con los derechos de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, en ese ámbito sí tenemos mucho que aportar como pueblos originarios, ¿no? El, por otro lado, ¿no? La idea de la pedagogía, comentaba Gerardo, ¿no? Que hay como un antecedente también americano de la pedagogía que es muy importante, una pedagogía ligada a la transformación social, ¿no? Que es esa educación que viene del sentipensar, ¿no? De Falsborda en la costa atlántica, que viene de Freire en el ámbito brasileño, ¿no? Con la idea de generar una educación que concientice, ¿no? Que permita a partir de núcleos de todas las personas que les son significativos para entender en su contexto la dinámica del capitalismo, ¿no? Poder generar
una idea de cómo funciona el capital y una idea de qué recursos tiene el pueblo para transformar esa situación y para cohesionarse en ese proceso de concientización. Y también la idea propia del continente de Latinoamérica, ¿no? Nuestra América, como decía José Martín, ¿no? De la investigación-acción, es decir, que no se trata de conocer por conocer, sino se trata de conocer para transformar en el sentido de la mayoría. Y lo que agrega ahora esta idea de la ecopedagogía es justamente relacionar también el aprendizaje, la enseñanza, con el conocimiento del entorno. Es decir, que no solamente vayan a un aula las niñas y los niños, sino que aunque vayan a un aula, ¿no? Sean capaces de conectarse con ese entorno del, de la naturaleza, de las plantas, de los animales, del cielo, del agua, ¿no? Sí, que sepan qué sucede con todo eso, cómo operar, cómo cuidar, ¿no? Sí, y esa ecopedagogía, ¿no? Implicaría un quiebre muy importante porque sabemos que pues la Tierra persiste, ¿no? O sea, la Tierra está ahí y los seres humanos podemos desaparecer y la Tierra sigue, pero si no tenemos conciencia de nuestra relación con ese entorno, pues destruimos todo el equilibrio ecológico, es decir, destruimos nuestra casa, que es el origen de la palabra ecología, economía, ¿no? ¿Sí? Eco es casa en griego, ¿no? Entonces es el estudio de la casa, es el estudio de la tierra, es el estudio del entorno natural y no solamente del conocimiento. Entonces, digamos que se suma en ese trayecto pedagógico latinoamericano a la idea de generar conciencia y crítica del capitalismo y a la idea de no solamente conocer, sino transformar, y a la idea de no solo conocer, sino sentir, ¿no? Sentir, pensar, la perspectiva de cuidar la casa, ¿no? Ahora, de esto que comenta Marcelo, ¿no? Es muy importante también lo que comentamos a lo largo de varios de los módulos del seminario, ¿no? Que no podemos pensar en una pureza hoy en día de los procesos de nuestros pueblos originarios, sean Shuar o sea cualquier otro, porque en realidad vivimos un mundo que desde 1492 es un sistema mundial, ¿no? Y nadie es puro, digamos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el otro concepto que se virtió en la primera sesión, que fue de hecho el arranque, la idea del interser, ¿no? O sea, que no debemos buscar solamente cómo estoy yo, sino cómo está todo el entorno a mi alrededor y cómo nos relacionamos con las demás personas, con las demás sociedades, ¿no? Incluso entre modos de producción que coinciden en una formación social en un país determinado, ¿no? Y entonces, ¿cómo construimos ese interser donde, por ejemplo, somos Shuar, pero a la vez somos parte de una población en contacto con lo mestizo, en contacto con los extranjeros y en un mundo donde todo circula? Entonces, ¿cómo hacemos una ecopedagogía eh, que esa es parte de la ecología? Sí, la ecología es el sistema, es cómo funciona todo y las relaciones, las interrelaciones, ¿no? Entonces, la pedagogía real, digamos, de un mexicano aquí, pues es toda esa integración de redes, como en Ecuador también, ¿no? Sí, es decir, eh, una educación que nos sirva, por ejemplo, para entender en Ecuador lo que está pasando ahorita, ¿no? Para entender si yo estoy en Maiquans, ¿no? Que ahí está operando el capital transnacional, la más alta tecnología, ¿no? Que lleva en helicópteros la extracción del mineral, ¿no? Que mete cianuro en las albercas de lixiviación y contamina los ríos, ¿no? Que es parte de una oligarquía mundial, que es el capital financiero que se vincula
con los bancos, ¿no? A la vez entender el rol del lugar, ¿no? Que es el Amazonas y que el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿no? Y que lo que respira en el Amazonas acaba dando polvo en el Sahara para fertilizar los campos de España, ¿no? Y cómo la población shuar se integra con la selva y es parte de una tradición histórica milenaria en el Aja Shuar, pero cómo los shuar son además parte de una multinacionalidad donde están los quichuas, donde están otros pueblos originarios, cómo se integran en esta lucha, por ejemplo, hoy con la CONAI, ¿no? La ecopedagogía nos tiene que permitir entendernos, no solamente, digamos, en una pureza de un origen de un pueblo originario, sino en toda su ecología, en todo su funcionamiento e interrelación para transformarlo en beneficio del mayor número y de un buen vivir y de una alegría de vivir, ¿no? Entonces esos conceptos, digamos, tienen mucha carne, ¿no? La idea de copedagogía, de cosmopolítica o de interser, digamos que los dice muy fácilmente el maestro Gerardo porque pues lleva años trabajando y practicando eso, como decía él, en las ecoversidades, ¿no? Y recorriendo lugares del mundo y todo, pero en realidad son conceptos que hay que deshacer un poquito, ¿no? Y reconstruir y entender en nuestro contexto para que podamos sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Por ejemplo, explicando lo que ahorita pasa en el Ecuador, ¿no? Desde esas perspectivas de cómo todo está interrelacionado, ¿no? Adelante con la palabra, ¿quién más quiere comentar? Comentó Marcelo en un primer momento. Profe, buenos días. Félix, adelante, Félix. Buenos días de aquí, desde Ecuador. Compañeros, buenos días. Buenos días. Profe, quisiera que me justifiques, porque yo no asistí clases día lunes y sábado. Quiero igualarme, por favor. Quisiera que me envíes clases grabadas para yo poder orientar Sí, qué ahí materia con se Casiel recibe. ya están listas las clases, entonces ya conéctense con la clase, ya saben que es el mismo sitio siempre y ahí pueden acceder, pero cualquier cosa le Listo, en el profe, chat y ya gracias. que les realimente. Aquí está el. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más que quiera? ¿Me escuchan? Se fue aquí la red un momentito. Sí, Sí, doctor, sí. ¿Se escucha o no se escucha? No, Sí se escucha, sí doctor. te escucha. sí se escucha, ok. Ok, bueno, no sé si alguien más quiera tomar la palabra, si no, seguimos comentando Doctor, algunos buenos días. conceptos. Buenos días, doctor. Buenas, Lino, adelante. También le quería pedir que me envíe el módulo. El día sábado no pude ingresar en las clases porque no tenía señal en internet. Eso le pido de favor, doctor. Sí, no se preocupe de eso. Ok, Gracias. pues mientras se van animando, me levantan la mano o toman la palabra inmediatamente que alguien quiera comentar, ¿no? Porque creo que es importante que todas y todos comentemos y digiramos, ¿no? Pero mientras, pues unos minutitos ahí le dedicamos a algunas ideas, ¿no? La sesión empezó el sábado con la idea del compostactivismo, ¿sí? Que creo que también es algo interesante, ¿no? Y la idea de como desnarrativizar, ¿no? Creo que ambos conceptos son complejos también, ¿no? La idea del activismo, bueno, es parte de toda la experiencia política de todos los pueblos prácticamente y de todos los movimientos sociales, ¿no? Que estamos en el seminario
de ciencias políticas y movimientos sociales en la interculturalidad, pero la idea del compostactivismo es como una idea de qué hace la composta. La composta es lo que del desecho orgánico vamos mezclándolo, ¿no? Con la tierra, con la ceniza, con las hojas, ¿no? Para que se produzca de nuevo tierra, ¿no? Sí, es una idea que tiene que ver mucho también con toda la perspectiva de los pueblos originarios, ¿no? La idea de esta relación íntima entre vida-muerte como un ciclo permanente, ¿no? Entonces, la idea del compostactivismo es esta idea de cómo descomponemos para reintegrar, ¿no? Sí, es una idea que parece un matiz, pero en realidad es fundamental frente a la idea más común en el ecologismo, ¿no? De solamente evitar, digamos, el desastre natural o de alguna manera paliarlo, ¿no? eh, que es lo más común en la idea de la sostenibilidad, ¿sí? La idea del compostactivismo es que no es suficiente, ¿sí? O sea, que hemos desintegrado, ¿no? Las relaciones en la naturaleza y tenemos que hacer un proceso más activo, ¿no? Que implica reintegrar la tierra, ¿sí? Ser capaces de reconstruir los sistemas, ¿no? Del ser humano con la naturaleza, de modo que volvamos a producir la vida, ¿no? Y bueno, lo comentaba Raúl Correa y otros compañeros, la complejidad en la ciudad, ¿no? Sí, porque la ciudad pues es el centro del capital, ¿no? El capital funciona concentrando y concentra en las ciudades, pero conforme concentra, destruye, ¿no? Absorbe, ¿no? Se chupa el agua de entornos de miles de kilómetros, ¿no? Y no reintegra el ciclo natural, ¿no? Entonces, la idea del compostactivismo es como parte de todo esto de la cosmopolítica, de la necesidad, pues que no va a suceder en un día, puede suceder en décadas, siglos, ¿no? De que necesitamos cambiar el modelo civilizatorio, ¿sí? Porque el modelo civilizatorio como lo vivimos, ¿no? Extrayendo metales de las minas, dejando hoyos, dejando albercas de cianuro, ¿no? Acabándonos recursos no renovables, etcétera, al final no tiene posibilidad de futuro, es decir, es éticamente una negación de la vida futura, ¿no? Entonces el compostactivismo lo que busca es parte de esa ecopedagogía de ir creando condiciones para cambiar el modelo civilizatorio de modo que podamos reintegrar, ¿no? Sí, la naturaleza como algo interno a nosotros, ¿no? Por eso decía Gerardo, humano viene de humus, ¿no? Viene de la tierra, ¿no? Entonces el proceso de reintegrar es pues también la reintegración de lo humano con la naturaleza en ese compostactivismo, ¿no? Y la idea de la desnarrativa, creo que en varias de las exposiciones de Gerardo utilizó el prefijo co y el prefijo des. Sí, es parte, digamos, de esta perspectiva contemporánea y cosmopolítica, ¿no? Que necesitamos desarmar, ¿sí? Es decir, que estamos acostumbrados a vivir pues con todo lo que es el capital, ¿no? Y es muy difícil porque digamos que me muevo en un coche y ese coche pues es de metal, ¿no? Ese coche utiliza gasolina, la gasolina viene del petróleo, emitimos gases que alteran la atmósfera, pero si no tomo ese auto, no llego al trabajo a tiempo, ¿no? Como hay inseguridad, si no me muevo en ese auto, entonces a lo mejor en la calle, en la noche, me asaltan, etcétera, ¿no? Entonces, toda una ecología, una perspectiva de vida que está enferma, ¿no? Decía Adorno, ¿no?
la vida está enferma en el capitalismo, pero necesitamos desarmar, digamos, toda una manera de narrar, una manera de contar la vida, de contar la historia, para tratar de empezar a construir una nueva narrativa en donde podamos reintegrarnos como seres humanos en la interrelación, ¿no? Y reintegrarnos como parte de la naturaleza, pero es narrativizar, es decir, desarmar la forma de contar las cosas, la forma de vivir, la forma de contar las historias, para empezar a contarnos otros relatos, empezar a contar y compartir otras formas de vida. Es algo que en este momento es, digamos, un tanto utópico en el sentido de no tener lugar, pero todo proceso de construcción es un proceso que va generando un lugar donde se pueda producir y a la larga va a permitir que otras y otras generaciones que vienen también puedan compartir eso. Es decir, el capitalismo no nació de la nada, ¿sí? Nació del feudo, ¿no? Y fue naciendo de procesos de comercio, de procesos de mercado, de intercambio, de generación de ciudades fuera de los feudos, de los burgos, ¿no? Y entonces lo que en un momento fue incluso perseguido, ¿no? O que fue muy limitado, en un momento, siglos después, se convirtió en la norma, y después no solo fue la norma, sino que además se expandió y se sigue expandiendo a cualquier otro lugar, porque es como un monstruo que va devorando todo, ¿no? Entonces, la idea de generar ese compostactivismo, esa ecopedagogía, esa cosmopolítica, ¿no? Esa desnarrativización, desarmarnos, ¿no? Y tratar de pensarnos desde otro lugar, es un proceso que ahorita puede sonar extraño o puede sonar que es relativamente inviable, sí, pero si nos pensamos desde arriba, desde el vuelo del águila, en el curso de la historia, es algo que mañana puede ser posible, ¿no? Y cómo combinar eso con a la vez hacer algo en este momento, ¿sí? O sea, qué decisiones en la escala personal, en la escala familiar, en la escala local, podemos tomar ya de inmediato, porque como decía también el doctor Luis Reigadas, ¿no? Pues queremos ver cambios, ¿no? Y concreciones en nuestra vida concreta, que es aquí y ahora, no es mañana, ¿no? Sí, entonces esos conceptos van a ir siempre de la mano de esta idea de otra política, de la cosmopolítica, y la idea del de siempre construir juntos, porque algo que comparten nuestros pueblos originarios desde el norte hasta el sur es la idea de la relación, de la interrelacionalidad. Sí, es decir, en nuestros pueblos, creo que para todos prácticamente, nadie es solo María, Juan, Pedro, Josefina, ¿no? Sí, sino es como los vínculos que tenemos unas y unos con otros, ¿no? Entonces, en esa interrelación es que nos construimos, y también en esa interrelación con la naturaleza. Entonces, vamos a ver aparecer en la cosmopolítica constantemente la idea de ¿sí? No es construir, sino co-construir, ¿sí? Es la idea de generar comunidad, ¿sí? La unidad entre todos, ¿no? Entonces, y bueno, la idea de redes, de tejidos, también va a estar muy común. Son las metáforas contemporáneas, ¿no? Vivimos el mundo de las redes sociales, de los conocimientos, del cómputo en redes, etcétera. Pero la metáfora que tomó Gerardo, ¿no? Desde la cosmopolítica, es muy interesante, porque es la idea de la red natural, ¿no? Sí, es la idea del micelio. O sea, como por ejemplo ahorita está Ecuador en insurrección de movimientos originarios, cómo podemos hacer crecer el micelio, ¿no? Ese tejido de hongos subterráneos que son las organizaciones Shuar, las organizaciones quichuas, las organizaciones de la CONAI, ¿no? De modo que se haga un tejido de conexión y reconexión profunda,
que cuando sale ese hongo de la revuelta, ¿no? Tenga una raíz profunda, indestructible, que haga imposible que un lazo o que cualquier otra persona pueda desarmar, pueda destruir ese movimiento social, ¿sí? Pero es algo muy importante porque es la idea de que tenemos que hacer tejido social desde lo más profundo, ¿sí? O sea, que tenemos que ir tejiendo esa red y que el tejido de esa red no solo nos debe relacionar, ¿no? En la sociedad política, digamos, más ordinaria, sino que nos tiene que permitir conectarnos entre nosotras, entre nosotros, y conectarnos con la tierra. O sea, que no hagamos un movimiento fuera del orden cósmico, ¿no? Sino que seamos capaces de caminar, luchar, desarmar el sistema, pero también construir, armar, ir co-construyendo otra perspectiva profunda, ¿no? En ese micelio, en esa red que, digamos, liga a todos los individuos aislados aparentemente en la superficie, ¿no? Como son los árboles, las plantas, ¿no? La grama, ¿no? Los animales, con ese tejido profundo del micelio, ¿no? Entonces, y también comentó algo que es muy importante desde el punto de vista político de mediano y largo plazo, ¿no? La idea de ir desbordando la modernidad, ¿no? O sea, ¿qué es la modernidad? La modernidad es el sistema mundo que se genera a partir de 1492 con la invasión y matanza de Colón en Guanajaní, en el Caribe, ¿no? Y que luego se expande por todo y que va haciendo la explotación del oro, de la plata, y luego también el comercio de esclavos, la explotación de la caña de azúcar, ¿no? La generación de los sistemas del reparto, de la encomienda, todos los sistemas económicos coloniales, ¿no? La hacienda, y va generando la acumulación a través de los metales, del oro, de la plata, que circula hacia España y de España hacia Holanda y otros países, y va generando una acumulación que no es solamente de dinero, sino que también es una acumulación en el sentido de un cambio de las relaciones sociales mundiales en favor del capital, es decir, del modo de producción que explota fuerza de trabajo que se vende a cambio de su vida, ¿no? Y entonces ese proceso que nace en 1492, ese sistema mundo, ¿no? Es la modernidad, y la modernidad es la que implica el dominio en general del capital, el dominio de la colonialidad de unas etnias y grupos sobre otros, ¿no? Y la expansión del patriarcado, que es milenario, pero que alcanza un nuevo impulso en el entronque con el patriarcado del capitalismo, de la burguesía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para desbordar la modernidad? O sea, ¿cómo desarmar un sistema que tiene 500 años de vida, más de 500 años, ¿no? O sea, por decirlo de algún modo, de hacer una desmodernidad, ¿no? O una transmodernidad, como dice Dussel, ¿no? Aunque es algo más profundo porque en realidad tenemos que desarmar todo el sistema en el que hemos estado viviendo, ¿sí? O sea, mientras decimos que el criterio para construir y batallar es la modernidad, no nos salimos de la lógica de la modernidad, ¿sí? Y tenemos que salirnos de la lógica de la modernidad. Por eso el prefijo des, ¿sí? El prefijo des implica eso, ¿no? O sea, para ponerlo en un ejemplo histórico muy accesible, muy concreto, ¿no? El capitalismo no es una modificación del feudalismo, ¿sí? El capitalismo es desarmar por completo eso y construir otra cosa, ¿sí? O sea, se pasa de la servidumbre, de la imposibilidad del movimiento, del encierro en el feudo, ¿no?
del dominio por la sangre, a una condición donde está ya no la sangre, sino el individuo, donde está no el feudo, ¿no? Sino el burgo, la ciudad, donde están las relaciones de explotación directa del trabajo, pero a cambio de un salario por el trabajo remunerado. Entonces es otro sistema. En lo que estamos metidos, digamos, hoy en día, es pasar del sistema del capital a un sistema que va más allá de lo moderno, ¿sí? Más allá del capital, ¿no? Es decir, desarmar todo eso para entrar enteramente en otra lógica diferente, que no es de un día, ¿sí? Es de decenios, es de siglos, ¿no? Pero que tenemos que confiar en que el trabajo que hacemos nosotros en ese camino va a perdurar y va finalmente, con muchos ensayos, con muchos errores, con cosas que desaparezcan, pero avanzar hacia otra perspectiva, ¿no? Que es diferente a la de la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, con esto dejo yo la palabra para que ya de aquí en adelante compartamos palabra y vayamos viendo por dónde caminar, y con mucho que reflexionar con lo que está pasando en Ecuador. Entonces, bueno, tienen ustedes la palabra. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién se anima entonces? Sí, se quedó acá. No, se quedó acá, Jara. Somos muchos, así es que estamos 20, más Casiel. Dale, Casiel, di algo. Entonces, ¿quién toma la palabrita? No le gusta a José que diga así, pero Pues uno por uno lleva lista. o les voy dando la palabra yo a cada uno. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues yo creo que una parte fundamental para ir intentando desarticular todo este modo de pensar que significa estar dentro del capitalismo, vivir dentro del capitalismo, y un poco con esa idea del micelio, de esos hongos que crecen subterráneamente, pues son las organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones sociales que, pues a través de un trabajo, a través del trabajo que se tiene, pueden ir desarrollando una cultura dentro de las propias ciudades que pudiese llegar a contravenir o contrarrestar el avance del modo capitalista. Esto es algo sumamente complejo por todo lo que hemos comentado. Vivir dentro de las ciudades es vivir con los tiempos que nos marcan, ¿no? Es como si tuviésemos un maestro que nos está marcando un compás, y a ese ritmo nos tenemos que mover todo el tiempo, ¿no? Entonces no es algo definitivamente sencillo poder contrarrestar ese ritmo que se nos indica, porque va más allá de una metáfora, ¿no? Es real, en el sentido de que se marcan los tiempos, es decir, hay un horario establecido para llegar a un lugar determinado de empleo, de escuela, en el cual pues hay que tener un trayecto, y en ese trayecto pues las cosas se complican y puede ocurrir un accidente de tránsito, puede ser que nos levantamos ligeramente tarde, puede ser que está demasiado saturado la red vial de la ciudad, etcétera. Nos marcan tiempos para
desayunar, tiempos para comer, un tiempo y una hora también para poder regresar a casa y cenar, un tiempo para dormir, etcétera. Y realmente el tiempo que queda para poder desarrollar una actividad propia, una actividad colectiva, es poco, ¿no? Para quienes hemos viajado aquí en el metro de la Ciudad de México, pues es interesante ver cómo los rostros de quienes temprano, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, van circulando, trasladándose en el metro de la Ciudad de México, las caras que observamos son pues caras relativamente fuertes, con cierto grado de alegría, con una bulla, con pláticas que se escuchan por todos lados. Sin embargo, cuando se toma el metro por la tarde y la gente regresa de sus empleos, la gente viene adormilada, la gente viene ya con una cara de agotamiento tremenda. Lo que quiere todo el mundo es llegar a casa, ¿no? Cenar y dormir, para inmediatamente esperar que suene el despertador e iniciar la jornada que viene. Entonces, realmente, ¿cómo desarticular toda esa estructura que se nos ha impuesto, que se nos impone cotidianamente? Es algo muy, muy complejo. Así que la única posibilidad que existe es de desarrollar grupos sociales, movimientos sociales, pero con una conciencia que vaya mucho más allá de pedir lo inmediato. Es decir, en el caso del solicitante de vivienda, no solamente la vivienda, ¿verdad? En el caso del problema del transporte colectivo, no solamente es el problema. Y así nos podemos seguir con cualquier otra organización y movimiento social. Tenemos que ir articulando una conciencia de que todo está interrelacionado, de que todo está articulado para el sometimiento del trabajador en las grandes ciudades. Mientras no lo pensemos de esa manera, mientras no tengamos una idea, por supuesto, en términos de ecología, que aquí en la ciudad, pues uno nace entre el asfalto, uno nace entre el concreto, uno nace entre las cuatro paredes del departamento, de la vivienda, del gran edificio, ¿no? Entonces, realmente tener una conciencia de lo que significa la naturaleza, pues es extremadamente limitado. A lo mejor a quienes no son de las grandes ciudades, viven en territorios, en la selva, en los bosques, en las sierras, pueda parecer desconcertante que uno no pueda entenderlo o que muchos no puedan entenderlo, y la verdad es que así es. Hay muchas personas, muchos jóvenes que no tienen idea de lo que significa la naturaleza. Observar a niños o a jóvenes, incluso a adultos que han nacido y vivido en la ciudad, espantarse porque ven a un insecto saltar, a un chapulín, espantarse, casi aterrorizados, puede parecer hasta gracioso para quienes vivimos en provincia, pero para ellos no. Aquí existe entre hace poco tiempo esa idea de que, bueno, los niños cuando preguntan, oye mamá, ¿de dónde viene la leche que me tomo todas las mañanas? Ah, pues la leche viene del Tetra Pak, ¿no? Del envase, porque no conocen las vacas. A lo mejor las ven en la televisión, pero de verdad que mucha gente en la ciudad ni siquiera ha tenido la posibilidad de tener contacto con un animal de estos en la provincia, un caballo, un burro, en fin, o sea, todo ese tipo de situaciones, poder desarticular a una estructura mental que se ha impuesto, que se va imponiendo cotidianamente, es algo extraordinariamente complicado. Y los medios de comunicación aún lo complejizan más, porque pues es real de que todo el mundo anda con el celular en la mano, hombres, mujeres, de cualquier edad, desde la primera infancia hasta una persona ya adulta de edad avanzada. El celular se nos ha impuesto como una necesidad, y aquí vemos el mundo. Ya ni siquiera en la pantalla de una televisión. Yo creo que habría que hacer una pequeña investigación y seguramente vemos más tiempo la pantalla de un celular que una televisión. Y entonces en el celular vemos todo lo que pasa en el mundo,
vemos las noticias, vemos el bosque, vemos la selva, vemos los mares, vemos nuestras propias ciudades, pero son imágenes, no es algo que podamos oler, tocar o sentir. Desarticular todo esto es algo extremadamente complejo. Yo pienso que, y no sé hasta qué tanto nos puede dar a nosotros como organización, ya con casi 40 años de existencia como Frente Popular Francisco Villa en la ciudad, en las ciudades no solamente de Ciudad de México, sino también del interior de la República. No sé qué tanto nos pueda dar, porque nos ha costado años de experiencia, años de trabajo, darnos cuenta de que no solamente el tema de vivienda era el tema central, o debe ser el tema central, pero no solamente llegar a entender que eso no es solamente el tema central y que todo está articulado. El tema es cómo lo vas comprendiendo, cómo lo vas desmembrando y cómo vas generando expectativas o alternativas desde las organizaciones sociales. Por otro lado, las políticas neoliberales de desarticulación de cualquier movimiento social, cualquier estructura de personas simplemente que se puedan reunir y platicar libremente de cosas que van más allá de lo que uno ve en un celular o una televisión, o que te imponen mediáticamente o en las propias escuelas, es algo mucho más complejo. Yo hago estas reflexiones y estas preguntas porque a mí en lo particular me interesa ir descubriendo de qué forma podemos ir desarrollando un conocimiento que realmente tenga un impacto social, que realmente impacte a la sociedad, a lo mejor en el primer contorno alrededor de nuestra vivienda o nuestra unidad habitacional, pero que realmente podamos decir, la gente está cambiando, la gente está empezando a ver de forma diferente su propia vida dentro de las ciudades, que empiezan a pensar que es algo que va mucho más allá de lo que vemos cotidianamente. En cuestión, por ejemplo, de que una familia pueda salir fuera de la ciudad, imagínense nada más lo que significa tener el gasto con el escaso salario que se gana en las ciudades, mantener a una familia y todavía pensar que hay posibilidad de poder salir con todos fuera de Ciudad de México, por ejemplo, es algo complejo, cuando ni siquiera aquí en la propia ciudad se puede llevar a todos los hijos a un museo, a Chapultepec, a un parque ecológico, porque todo cuesta, todo lo que en la provincia se disfruta, porque es parte de la naturaleza, es parte del regalo de la naturaleza. En las ciudades todo cuesta, el modelo capitalista todo lo absorbe, todo lo compra, todo lo vende. Entonces, ¿cómo pensar, cómo imaginar algo que pueda ser de un impacto tal que pudiese llegar a transformar un poquito la conciencia de las personas que habitamos en Ciudad de México? Es algo muy, muy complejo que en lo personal no vislumbro. Yo lo único que veo es que nuestra organización está dando pasos hacia adelante, pero el movimiento social en la Ciudad de México pues está prácticamente desarticulado, no existe. El movimiento urbano popular en Ciudad de México no existe, existe de nombre, de membrete, pero que realmente pueda tener una articulación, una permanente análisis y crítica social y sobre las condiciones actuales de vida en nuestras ciudades o la problemática social, no lo existe, ¿no? Hay intentos de la propia organización en este momento de poder articular lo que antes fue todo el Frente Popular Francisco Villa en su conjunto. Sin embargo, habría que ver realmente hasta dónde nos da, pero sobre todo educarnos entre nosotros, no sé, es algo complejo. Por otro lado, tal vez pecamos nosotros de protagónicos, de protagonistas, pensando que nosotros somos los que debemos de modificar las cosas, cuando en realidad las cosas son de una forma determinada, hacemos nuestro esfuerzo, aportamos un granito de arena,
pero realmente la gran transformación que tarde o temprano se tenga que dar, se dará, ¿no? Yo lo decía, con nosotros o sin nosotros, ¿no? Eh, Toda esa próxima explosión que se va a dar en Ciudad de México por el problema del hacinamiento en las unidades habitacionales. No hay oferta de vivienda para las nuevas generaciones, y si la hay a precios demasiado elevados, teniendo departamentos de 60 metros cuadrados en el mejor de los casos, como es el caso de nosotros, pero donde viven 12, 15 personas, o pequeñas casitas en predios lotificados donde viven 20, 25 personas, pues es algo que tarde o temprano tiene que reventar. Tendrá que haber una reacción en cadena probablemente, ¿no? Se va a encadenar con un problema de un gran sismo, con un problema de una ruptura de la red troncal que trae agua a la Ciudad de México, con un sismo o alguna catástrofe natural que destruya carreteras y puentes y quizá colapse el sistema alimentario para la Ciudad de México. O sea, algo ocurrirá, pero para mí mi manera de pensar, y así como yo veo las cosas, es que el propio capital cava su propia tumba, ¿no? Cree que está pensando que siempre nos va a someter, que en todo momento nos va a tener bajo su yugo o bajo sus pies, pero no. El propio modelo capitalista está cavando su propia tumba con todos estos avances tecnológicos, que cree que todo lo va a poder resolver, que es capaz de modificar la naturaleza y de hacer transformaciones en las cuales siempre se van a enriquecer, pero yo creo que ahí mismo es donde se equivocan, y tarde o temprano la propia sociedad, en una gran explosión social, eh, probablemente pueda empezar una transformación radical en un país, en un pueblo, o en una ciudad, o en el mundo entero. Eh, ya muy rápidamente, no quiero abusar de la palabra, nada más quiero hacer una reflexión respecto al interior de los estados de la República Mexicana, en particular el estado de Hidalgo, porque yo comentaba hace unos días en reuniones anteriores cómo el nuevo gobierno de Morena plantea su desarrollo económico, el desarrollo del estado de Hidalgo, a través del desarrollo de los corredores económicos, que van a implicar inmensas inversiones en vivienda, en infraestructura de todo tipo, pero también, de nuevo, en una necesidad de dotarla de agua, de dotarla de alimentos, pero solamente en un 20% del territorio del estado. El resto del estado, de Pachuca hacia atrás, hacia la Huasteca hidalguense, hacia Querétaro, hacia San Luis Potosí, hacia Veracruz, hacia Tamaulipas, está completamente en el olvido. Platicando apenas con una persona que es de una comunidad de mi municipio que se llama Iztayatla, nos comentaban cómo en esas comunidades casi perdidas en la Sierra Hidalguense, donde no hay seguridad, no hay garantía de nada, donde las comunidades indígenas viven en la pobreza, en la miseria, en la manutención simplemente para la supervivencia, ocurren frecuentemente asaltos, violaciones, asesinatos de mujeres, sin que nadie los atienda, ¿no? Al estar aislados y al haber tantos grupos delincuenciales, primero narcotraficantes y personas delincuentes que ven la oportunidad en estas comunidades aisladas, empobrecidas, sin ninguna garantía de seguridad, con unos cuantos policías que tiene el municipio, no pueden dar las garantías de seguridad a una familia, a una persona, a una mujer, a un anciano. La problemática del alcoholismo en estos lugares, la problemática de la pobreza, la problemática del desamparo ante cualquier agresión por delincuencial o intrafamiliar es tremenda.
Entonces, yo hago esta reflexión porque yo no sé hacia dónde apunta nuestro gobierno federal. No sé a dónde apunta la 4T, no sé por qué sigue diciendo que primero los pobres como eslogan fundamental, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad no es así, cuando en realidad sigue atentando en contra de los pobres, sigue, como he comentado desde mi punto de vista, desertificando, haciendo que toda la población, justamente por estos mecanismos, por ejemplo, ¿no? Los pocos que se quedan, habiendo tanto problema de delincuencia, ¿qué es lo que hace la gente? Pues abandona esos territorios, esas comunidades ancestrales que en los territorios más profundos de nuestro país existen y que están en constante proceso de despoblamiento, ocasionado, entre otras cosas, por esta. No hay oportunidades de desarrollo económico, ni social, ni de salud, etcétera. Y aunado a esto, el problema del narco y el problema de la delincuencia, pues es terrible. Les comento con esta persona con quien hace poco estuvimos platicando, pues están en esa situación de este desamparo, de esta tristeza, eh, heredadas. Yo creo que si esta tristeza de nuestras comunidades indígenas que se les ve en el rostro, ¿no? Cuando uno entra a la sierra o a la selva en nuestro país, pues aunado ya a esta situación de terror que se vive en esos lugares, pues es algo terrible en el que prácticamente nadie alza la voz. Todo el mundo está metido en la política, hasta nuestros propios organizaciones y grupos de izquierda. Por eso yo digo que en la Ciudad de México no existe el movimiento social, el movimiento urbano popular. Todo el mundo buscando a alguna dádiva, a algún presente de parte del gobierno federal, y en este caso el gobierno de la ciudad, para la subsistencia de las organizaciones. Cuando toda la problemática social que estamos viendo, nadie alza la voz o pocas voces se levantan para decir este tipo de situaciones. Bueno, pues ya no quiero abusar tanto de la palabra. Discúlpeme por haber utilizado tanto tiempo y gracias. No, al contrario, Luis, pues, o sea, si otras no hablan, pues está bien ocupar el espacio porque hay que escucharnos, ¿no? Y bueno, pues habría mil cosas aquí que comentar, ¿no? Porque justamente la idea no es qué piensa Pedro, qué piensa Luis o quién piensa cualquier otra persona, ¿no? Sino cómo co-creamos, ¿no? Recuerden que lo que planteaba el maestro Gerardo en la exposición es no solamente ver qué respuesta tenemos, que sí, claro que hay que tener no una respuesta, sino muchas respuestas, porque la idea es que no es de una sola dimensión, sino sobre todo tener preguntas fuertes, ¿no? Es decir, el cuestionarnos, ¿no? Desarmarnos, deseducarnos, ¿sí? Cambiar de narrativa, ¿no? Y por ejemplo, en esa desnarrativización, todas y todos sabemos, pues, como decía Marx hace ya 2 siglos, ¿no? O sea, el capital resuma sangre y fango, ¿no? Eso lo sabemos y lo experimentamos todas y todos en la vida cotidiana, desde el Amazonas hasta la megalópolis de la Ciudad de México. Pero cómo vamos construyendo también no solamente una alternativa de revolución que llegará o no llegará en un momento determinado, pero cómo vamos haciendo algo en el día a día que permita ir generando otra pedagogía, otras prácticas, porque si una revolución llega de la noche a la mañana y no hay otra manera de pensar, otra manera de narrar, otras prácticas de vida, pues solo va a cambiar el gobierno. Eso es lo que pasa constantemente, ¿no? El caso extremo, ya pensemos en Camboya, ¿no? Con Phnom Penh, ¿no? O sea, imagínate lo que implica. O sea, tenemos que ir generando esos procesos de los que tú mismo comentas, y yo creo que en el seminario hemos ido comentando muchos procesos y prácticas sobre todos, ¿no? Por ejemplo, Gerardo se refería al AILU, ¿no? Pero bueno, está el AILU, está la ecoaldea, pero también está el barrio, ¿no? O está incluso la unidad habitacional. O sea, si pensamos en esta propuesta de que tenemos carne, ¿no?
que somos carnales y que tenemos territorio. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra carnalidad y cómo cuidamos nuestro territorio? Y yo creo que ustedes en el frente, pues yo viví en el frente un tiempo, ¿no? Viví ahí en Tlaltenco. Y entonces, pues había prácticas que son importantes, por ejemplo, el rondín, ¿no? El rondín es una seguridad comunitaria, pues que te da certeza, que te da seguridad, en vez de tenerle miedo al policía que está ahí afuera, ¿no? La forma de organización comunitaria impide ciertos atropellos, ¿no? Desde los gaseros que llevaban el gas, ¿no? Entonces, si es nuestro territorio, pues cómo evitamos que la casa del súper se inunde con la mierda del canal, ¿no? Sí, pues tenemos que atender el problema del agua, ya no solamente porque el agua es un problema mundial, sino es un problema territorial, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para pugnar porque se reconduzcan los procesos de manejo del agua de otra manera, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo en la escala personal, en la escala familiar, en la escala grupal, en la escala de la unidad habitacional, del barrio, de la ciudad, vamos cambiando prácticas y primero que nada, imaginando que otras prácticas son posibles, ¿no? Entendiendo que el capital rige todo. Creo que eso en la izquierda lo tenemos muy armado. O sea, sabemos que si no se cambia, como decía Gramsci, la lógica general del capitalismo, pues en el fondo el capital tiende a volver a absorber y se traga todo, ¿no? ¿Sí? Pero sabiendo eso, de todas maneras no nos podemos quedar impávidas, no nos podemos quedar inmóviles, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo remembrar, cómo reintegrar el cuerpo social, incluso aprovechando los mecanismos del propio capital, ¿no? Sabemos que en México, por ejemplo, no sé, en Ecuador, en los medios masivos, pues la radio es muy importante. Cuando logramos tener radios comunitarias, generamos otras perspectivas. Las redes sociales, pues es un negocio multimillonario, el Facebook, ¿no? Pero bueno, hacemos usos del Facebook de repente hasta para generar insurrecciones en la red, ¿no? O las redes de comunicación del celular, ¿no? Entonces, las epistemologías del sur no se construyen solamente en la cabeza de Boaventura de Sousa o de Escobar, ¿sí? Se construyen en las maneras de concebir que todas y todos vamos haciendo en el día a día, como las compañeras y compañeros Shuar recuperan el aja, ¿no? Y dejan de permitir que se destruya o que estén atenidos a ver cuántas dádivas les da la petrolera o la minera, y retoman su terreno, ¿no? Se hacen dueños de nuevo de su territorio, recuperan las especies perdidas, ¿no? Y se reintegran a esa vida que les da autosostenibilidad, ¿no? ¿Sí? Cómo reintegramos aquí en el pueblo donde yo vivo, cómo retomamos una milpa, ¿no? O cómo vamos haciendo ese proceso, ¿no? De ir más lento, ir más despacio, ¿no? Y de ir ocupando el territorio. Miren, el cuidado, por ejemplo, ¿no? Incluso personal o familiar. Utilizamos un jabón, ¿no? En los trastes, pero ese jabón, ¿quién lo produce? ¿Cómo se produce? ¿Y qué implica en el drenaje, en el agua de los mantos, ¿no? ¿Y qué implica en nuestro cuerpo, ¿no? Produce gastritis porque el detergente no se lava, ¿no? Y entonces entra a nuestro cuerpo, produce gastritis y de úlcera, ¿no? En el terreno produce contaminación, etcétera. Y hay, por ejemplo, el jabón Roma, que es biodegradable, que es barato, o nosotros ahora conocimos una compañía que opera en México, ¿no? Que productos que tiene son totalmente armados de manera natural, se reintegran sin problema totalmente a la naturaleza, y como consumidoras y consumidores, yo sé que es algo como que luego dicen, no, pues es parte del capital, somos consumidoras, consumidores, todo sí, pero bueno, finalmente tenemos que consumir, ¿no? Entonces en eso que consumimos, consumamos más inteligente, creemos asociaciones, impidamos que procesos de producción que son negativos fructifiquen, ¿no? Entonces es un proceso de muchas cosas, o en el plano movimiento social, por ejemplo, pues pugnar por el impuesto a la minería, ¿no? La minería obtiene miles de millones de dólares diarios, ¿no? O
¿sí? ¿Por qué no puede pagar un impuesto del 5, del 10%, que van a chillar, van a gritar y van a hacer una insurrección como hicieron las petroleras contra Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero bueno, sí les podemos poner unos impuestos y tremendos. ¿Por qué? Porque ganan miles de millones de dólares, o sea, nadan en oro, ¿no? Entonces, ¿por qué no les quitamos, no les arrebatamos una parte de esa ganancia que no les va a impedir ni siquiera seguir funcionando como capital, ¿no? O sea, sí hay muchas respuestas, ¿no? En la ciudad, pues tenemos las macetas, el huerto vertical, la azotea de los edificios, las azoteas verdes. Yo visité proyectos cuando intentamos armar con Claudia Sheinbaum, que es imposible porque la mujer es imposible, ¿no? Pero proyectos, por ejemplo, en Tepito, en la vecindad más tremenda de Tepito, y ahí hay huertos verticales, hay azoteas verdes, hay estanques con peces de tilapia, ¿no? ¿Sí? Que permiten regenerar, ¿sí? Producir de otra manera. Tal vez no todas y todos en las familias podemos hacer eso, pero bueno, se puede hacer en ciertos ámbitos, ¿no? El chiste es cómo repensarnos, o sea, dejar de sentir y pensar que todo está dado ya en la ciudad, en el capital, que todo es un imposible, y pensar más bien qué es lo posible y que sea viable, porque la primera regla que vimos en el primer módulo del seminario es que la política es reproducir la vida, pero es también que sea democráticamente y que sea viable. O sea, si es algo que es utópico, que es muy jalado de la cosmopolítica, pues no tiene sentido, porque lo único que tiene sentido en política es lo viable, ¿no? Pero podemos pensar juntas, no Luis o yo o alguien, sino todas y todos, ¿no? Perspectivas que permitan ir generando. Y es algo móvil, si la cosmopolítica es algo móvil. Si nos imaginamos que vamos a hacer esto en el frente en Tlaltenco, ¿no? Y resulta que no funciona, pues no funciona y a la chingada, pues no digo con responsabilidad, pues no, pero pues le ensayamos otra y le vamos a enseñar, pero el chiste es el chip de vamos para adelante y para dónde jalamos, y ya sabemos que algo está mal, no sigamos jalando para donde está mal, tratemos de ver cómo podemos ir hacia un camino que parece mejor, ¿no? No sé quién más quiere la palabra. José. Doctor, Acá José va a hablar y luego Marcelo. Ay, sí, gracias, muy amables. Un saludo a todos, compañeros. Qué emoción de tener esta clase presencial. Saludamos a los compañeros de otras geografías, nos sentimos muy cercanos a ellos. Tuvimos la fortuna de poder estar en esta clase presencial, que incluso estamos construyendo esa posibilidad de esa clase presencial, de una vez lo compartimos. Primeramente, sí, yo veo que en el fondo quizás está en los términos de que tenemos que, lo diría Galeano, lo quiero hacer en esta metáfora, tenemos que soñar ya desde hoy, y hay que atrevernos a soñar, y soñar con una objetividad, como ya lo comentó el maestro Pedro, esa viabilidad, esa factibilidad, eso hacer posible las cosas, un sueño muy objetivo. Y quizás aquí también, para no abrumarnos en el hecho mismo, sí ubicar que primeramente, bueno, pues ha sido un proceso histórico, llegamos a este punto, está ahí verlo con toda reflexión, con toda tranquilidad, y ubicar quizás elementos muy concretos. Tomaría 3 herramientas que necesariamente hay que estarlas citando. La primeramente es la organización social. Nosotros, y así lo hemos insistido en las organizaciones, en toda esta parte, necesariamente somos personas que nos organizamos, aunque algunos digan que no. La familia misma es una organización, va construyéndose, va ampliándose. Llega el caso en el cual, si tenemos un problema de agua potable en la ciudad, no lo va a resolver uno, lo tiene que resolver toda una comunidad. Una inundación, lo cruel de una inundación, o la falta de la luz, o incluso la seguridad pública. Entonces tenemos que ir construyendo esa parte del sentido. Entonces, la organización social. Sí existen los movimientos sociales, de toda su forma, no existen.
Que no estén activos o estén en dinámica, bueno, es otra circunstancia, pero sí existen los derechos sociales. Entonces, en ese sentido, estar ubicando de manera muy específica todo el sentido. Y el otro elemento, bueno, pues son los gobiernos, pero los gobiernos tienen su papel. Y nosotros tenemos que ubicar, y aquí citaría también un concepto que lo comparto con el profesor Pedro, que incluso pediría su opinión, el sentido de la autogestión. ¿Cómo ubicamos ese aspecto de la autogestión que también tiene algún sesgo ideológico, pero también hay que irlo ya ubicando? Hace tiempo le dijimos al gobierno, nosotros vamos a hacer las cosas con o sin el gobierno, y las hemos hecho, ¿eh? Con recursos o sin recursos, con apoyos gubernamentales o no. Y va generando tal situación que las mismas organizaciones sociales tienen que tener esa dinámica. No esperar la dádiva o el sentido. Si llega un apoyo, bienvenido sea, pero está en el sentido que las mismas comunidades tienen que generar su propia forma organizativa, en todo el sentido. Y sí, vamos también a ubicar, porque hay compañeros que son responsables de organizaciones y que también lo vean en su misma luz. Y con esto, bueno, pues estar ahí procesando. La tercera herramienta que también habría que ubicar en términos muy concretos, la circunstancia histórica. Habrá momentos en los que tengamos la posibilidad de ir allá a un punto, pero momentos en los cuales sí vamos a tener que hacer la reflexión y hasta dónde llegar. Y con ello, bueno, pues estar en esa perspectiva y saludar mucho a los compañeros de otras geografías que estamos con ellos en esta maravillosa forma de comunicación y cedo la palabra. Adelante, Marcelo. Gracias, doctor. Gracias, compañeros, por permitirme este espacio. Bueno, excelente la exhortación y los compañeros que están exponiendo sobre de este tema, muy interesante. Bueno, estaba analizando, escuchando lo que decía el compañero Luis, excelente la opinión. Bien, pero agradezco también, doctor, su sugerencia que dio una aclaración muy claro y comparto con su ideología y así tiene que ser. Bueno, hablando sobre lo que planteó el compañero sobre el tema y luego voy a llegar en mi país lo que pasa. Puso un ejemplo sobre de un niño urbano y también un niño de rural y por último sería un niño marginal. ¿A qué me refiero sobre de esto? Un niño nacido en una ciudad no es igual a haber nacido un niño en un lugar rural o como también puede ser un niño nacido de marginal. Entonces, este niño que nace en una ciudad tiene todos los servicios básicos, crece con una mentalidad muy diferente, no conoce, pero de eso estamos nosotros como los padres, como dijo el compañero, la enseñanza, la educación está en nuestros hogares. Nosotros somos los que hacemos. Por ende, yo sugiero de que esto es muy interesante sobre este tema de rescatar. Ejemplo, nosotros no tenemos problema, inconveniente. Un ejemplo le pongo del niño que ha nacido en el campo. El niño que nace en el campo y crece allí, valora. ¿Por qué? Porque eso es un lugar, la casa, vive en una sociedad tranquilo, disfruta de sus naturalezas, de la convivencia y de las riquezas que tiene la naturaleza. El niño disfruta de todo, de la vegetación, de la flora,
de la caza y pesca, pero tiene todo completo, vive. Pero por otro lado, este niño no tiene todo, o sea, apoyo, parte en lo económico y en el estudio. Es una gran diferencia. Pero en la riqueza de la convivencia vive de lo mejor que un niño vive en la ciudad. Quizás este niño que vive en una ciudad tiene todo, pero es enfermo, muy delicado de su corporal, físico. Pero un niño que nace o crece del campo es muy diferente. Es un niño muy sano. Eso dejo una reflexión para todos. Entonces, el niño que crece en el campo, el niño, este es un niño joven, sano, pero sin intereses económicos, sino es una persona ingenua, pero también es vulnerable. De eso es de que los capitalistas, lo que compañero puso un ejemplo, somos vulnerables. Creen que con el recurso económico, o a veces, muchas veces aquí viene la mafia, entran a utilizar a estas personas humildes. ¿Cómo? Le utiliza en los mafiosos, tratan de utilizar a esas personas humildes que no tienen conocimiento tanto, personas vulnerables, le llevan lo emigran a la ciudad, lo utilizan en la drogadicción, en el alcoholismo. Lo traen a los jóvenes del campo, mujeres, jóvenes, hombres, pero lo explotan. Como no conoce, son personas vulnerables, lo esclavizan, lo prostituyen, lo llevan a la drogadicción, le llevan a la mafia, o sea, una enseñanza muy diferente. Entonces, eso es el problema que trae muchas veces, pero exhorto sobre este tema de que nosotros somos ricos en los recursos naturales y nosotros a nuestros jóvenes tenemos que enseñar los valores para que a su vez ellos lleven una convivencia pacífica y un desarrollo, un bienestar del pueblo en todo el mundo. ¿Para qué? Donde no hay violencia, existe una paz, una armonía, existe turismo, una educación sana. Cuando no hay una violencia, cuando no hay una explotación, existe todo lo bueno, respeto, un desarrollo, beneficio para el pueblo. Y le pongo ejemplo, como le puse un ejemplo del niño, un niño que nace en una ciudad, un niño del campo, y siempre he puesto este ejemplo. Pero nosotros, los que estamos, o la sociedad, como dijo usted, doctor, nosotros tenemos que ser prácticos, nosotros tenemos que reforestar. ¿Cómo? Así es, así vivamos en una ciudad, pero hay maneras de hacer una práctica sembrando unas plantas, así vivamos en un edificio, pero ¿por qué? Porque eso es que atrae el oxígeno. Y así ir inculcando a nuestros hijos para que a su vez ellos también que se enfoquen hacia esa reforestación de la convivencia
de la madre tierra. Eso sería, doctor, y compañeros que están aquí en el Ecuador, quiero que expongan, ustedes están más al tanto, demostremos cómo es la convivencia nuestra, cómo tenemos que conservar, cómo tenemos que defender nuestra madre tierra, la naturaleza, la ecología. Nosotros tenemos una Amazonía hermosa, es el pulmón del mundo, es el pulmón donde tenemos la riqueza, donde tenemos el oxígeno. ¿Cuántos países occidentales están en mira de nuestro país? Por lo que tenemos la madre tierra, la vegetación, la fauna y la flora. Por ende, exhorto, compañeros, para que ustedes expongan, que digan la verdad, demuestren para que conozcamos, que conozcan el mundo entero. Y les pido y les ruego a ustedes, compañeros, también que opinen, expongan. Es salir de la duda. Por ende, tenemos aquí el tutor, el doctor Pedro, que está ahí a la cabeza, donde nos puede guiar. Entonces, ahora que ustedes se pongan, compañeros, dejen a un lado los nervios, no les va a pasar nada. Y muchas gracias, compañeros. Y gracias, doctor, a usted también. Gracias, Marcelo. Adelante, José Tigui. Abre tu micro, José. Doctor, compañeros, buenos días. Un saludo fraterno de acá del Ecuador. La verdad, las exposiciones de los dos compañeros que me antecedieron, magnífico. En realidad, si nosotros ponemos a analizar ese ejemplo de los dos niños, son realidades muy complejas que requieren mucho análisis porque en ella son dos realidades vivenciales muy antagónicas, de mucha reflexión, porque yo soy una de las personas que vengo del campo, vivo en el campo y soy profesional, trabajo por muchos años en una ciudad, pero sin embargo los fines de semana estoy en el campo. Hay realidades diferentes. Por ejemplo, hay mucha gente que ha salido del campo, migra a la ciudad y no vuelve. ¿Cómo podemos nosotros impulsar algo que yo abandono y los hechos son diferentes? Yo, como una persona que he salido a la ciudad y abandonado el campo, prácticamente estoy abandonando lo que es nuestra madre naturaleza porque me voy a habituar a una realidad industrializada. Y así sucederán nuestros hijos. Yo hablo de mi nacionalidad. Ninguna organización social, ninguna autoridad está enfocando o impulsando las profesiones del futuro. Todo el mundo estudia carreras técnicas en busca de fuentes de trabajo en las ciudades, en las oficinas. Nuestros jóvenes actuales de la nacionalidad igual se han dedicado a estudiar carreras técnicas. Ellos piensan llegar a la oficina y trabajar en la oficina. Con esa ideología, con ese criterio, con esa visión, ¿quién queda en el campo? ¿Quién cuidará a nuestra madre naturaleza? ¿Quién va a velar por el equilibrio de nuestra madre naturaleza? Nosotros como padres podemos estar diciendo 1000 discursos, 1000 maravillas que hay que tener un equilibrio a nuestra cosmovisión y todo lo demás, pero la realidad que estamos impulsando es bien diferente. Por eso les digo, son realidades tan duras de analizar. Las organizaciones sociales han tomado iniciativas, los ecologistas que gritan de norte a sur, este y oeste, que somos defensores de la naturaleza, realmente no es así. En nuestro país, en la región amazónica, hay ecologistas que son accionistas de grandes empresas. Hay dirigentes que dicen no a la minería, que la madre naturaleza es todo. Pero sin embargo, si usted va en el territorio, son explotadores ilegales de la minería. ¿Cómo combatir? O sea,
Si hacemos un análisis profundo, yo hablo de mi país, yo hablo de mi provincia, no estoy yendo más allá. ¿Qué será en las ciudades más grandes? ¿Qué será en otros países? O sea, esto debe ser un trabajo en conjunto, pero requiere de mucho tiempo, porque debe iniciar desde la familia. Por ejemplo, el momento que nuestros hijos se van estudiando, ya, por ejemplo, yo tengo un hijo el primer hijo que lleva a terminar el bachillerato. Yo como padre, ni siquiera antes de este discurso me he ideado de que tiene que estudiar una carrera que vaya vinculado a la protección de la naturaleza, a la protección de la diversidad, a la regeneración, al cuidado. No pienso en eso. Y yo hablo de mi realidad. O sea, hay que ser sinceros con uno mismo. ¿Yo qué estoy pensando? Que estudie una carrera técnica con el fin de qué? De que pueda tener un buen ingreso económico. Y nadie puede mentir que eso no es. El factor económico es indispensable en el mundo, pero más allá de eso, la naturaleza es lo más primordial para la existencia del ser humano, pero nosotros no pensamos en ello, doctor. Yo hablo de mi realidad. Yo, la verdad, me alegro que se haya tocado este tema en este ciclo de estudio. Y compañeros, hay que hacer mucha reflexión desde las familias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, José. Sí, pues tenemos que ser sinceros en el proceso de reflexión y de crítica. Y definitivamente, pues es un proceso complejo, como dicen los zapatistas aquí en México, ¿no? Es la hidra del capitalismo, es decir, tiene un montonal de tentáculos que se tienden hacia todas partes y reabsorbe constantemente los procesos, ¿no? Y digamos, no podemos ser inocentes en el sentido del que el capital no es solo la relación de explotación del trabajo, sino es también un cambio de la relación campo-ciudad, ¿sí? O sea, el capital se desenvuelve siempre desde su inicio, concentrando en la ciudad y despoblando el campo, teniendo mano de obra barata que se va a integrar a las ciudades como parte del mercado del trabajo, ¿no? Y esa dinámica que empezó hace más de 500 años sigue funcionando, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que hacemos, ¿no?, es en contra de esa dinámica nuclear del capital y sin embargo llega a haber procesos a través de la conciencia, de las subjetividades, de la organización del movimiento social, casos locales, regionales o de países donde se logra recampesinizar, es decir, volver a tomar la tierra, ¿no? O estos procesos limitados, escasos, con todas las broncas, por ejemplo, de quienes producen las posibilidades de tener huertos urbanos son también compañías que acaban siendo parte de la reproducción del capital, etcétera. Pero es ensayar, buscar salidas, perspectivas y corrigiéndolas para caminar por otro rumbo, ¿no? Entonces, ¿de qué es sencillo? Pues no es sencillo. Sin embargo, es mucho más complicado lo que está sucediendo ya y que va a suceder de todo el proceso en que nos vamos a ver inmersos en una catástrofe que depende de nosotras, de nosotros, porque es la acción humana la que está cambiando la Tierra, pues, ¿no? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Si no hubiera ya quien tome la palabra, pues Merendira, ¿tú quieres tomar la palabra? Ah, ok, aquí Ere quiere tomar la palabra. Yo nomás quiero acentuar la importancia de lo que decía Gerardo, de pensar las prácticas, ¿sí? De cómo tener prácticas y compartir prácticas que van hacia otro camino ya desde aquí y ahora, ¿no? Ahí les va a rendir. Buenos días, compañeros, compañeras. Desde este espacio esta familia que proyecta mucha energía y este sol que entra por la ventana y esta puerta y esta unidad familiar, un abrazo para todos los compañeros y compañeras de
de este gran círculo de estudio que vamos a sacar beneficios y tenemos una tarea que hay que trabajarla, poner en pie, en práctica, todo esto que hemos a diario estudiando y trabajando, compañeros. Muchas gracias y bueno, hay que seguir trabajando. Gracias, doctor Pedro. Gracias, Josefa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y viva el movimiento, por favor. Ay, sí, mucha buena vibra para Ecuador ahorita con este paro. Doctor, Sí, adelante, Marcelo. doctor, bueno, para llegar a una conclusión, quisiera que nos enfoque. ¿Qué método sería que podemos aplicar? ¿Cómo sería la estrategia para acabar? Yo sé que nunca se va a acabar porque, bien el compañero lo que manifestó José Tivi, en verdad hay que ser realistas sobre este tema. Nos doblegamos por el capitalismo. Eso es lo más lógico. Por ende mismo yo decía sobre este tema, son personas vulnerables, personas de lugares marginales. Entonces ellos vienen con un mundo muy diferente. Entonces los capitalistas, ¿qué hacen? Manipulan, engañan, le ofrecen dinero. Entonces por ende es que todos acoplan, llevan otro sistema, otras costumbres. Muchos emigran, nuestros hermanos, y hemos emigrado. Pero gracias, aún yo conservo mi tierra en la Amazonía, ya, y conservamos, y muchas personas, algunos por trabajo, pero aún así nosotros conservamos, mantenemos. Entonces, ¿cómo podemos combatir si los mismos estudiosos de esta materia se inclinan hacia el capitalismo? Ellos mismos negocian o prácticamente nos venden, así me hace entender, porque hay muchos, nosotros las bases hemos elegido a los dirigentes que nos representan a las organizaciones, pero son primeros que ellos se dejan vender, en otras palabras, se dejan manipular por el recurso económico y sin que conozcan. Entonces después vienen prácticamente la empresa o el Estado hecho un convenio y vienen a explotar lugares que tenemos de reservas, tierras de reservas, a explotar lo que es la mina, petróleo, la flora, la fauna. Eso es lo que tenemos inconveniente. Y pocos beneficiados y restos explotados. ¿Y cuál sería la estrategia para poder combatir sobre de esto? Si los dirigentes se doblegan, nos traicionan, ¿qué método sería, doctor, para usted, entendido de este tema, de esta materia? ¿Cuál sería la estrategia para poder combatir sobre de este tema? Eso sería mi opinión, doctor. Gracias. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir concluyendo, porque en realidad pues no hay una respuesta, ¿no? Lo que tratamos de fomentar es, como decíamos, las preguntas y que no hay una estrategia, sino muchas estrategias, ¿no? Y creo que todo el seminario de alguna manera ha tratado de recorrer esas posibilidades estratégicas, ¿no? ¿En qué sentido, no? En el sentido de tener bien puestos los pies en la tierra con la ética, ¿no? O sea, tratar de tener una estrategia que no implique afectar la reproducción de la vida comunitaria y del entorno natural. Tratar de generar condiciones de atención de las víctimas, ¿no? Tratar de generar propuestas viables, ¿no?
Después vimos toda la perspectiva del neoliberalismo, pues tratar de combatir y evitar, ¿no?, la expansión, los efectos del neoliberalismo y del capitalismo en un proceso que conjugue reforma y revolución, es decir, no quedarse impávidos a esperar en el 2090, ¿no?, que cambie algo, sino pensando en eso, ¿no?, pensar también en la acción concreta, ¿no?, y en ese sentido generar prácticas que van en otro camino, en otro sentido, que son comunitarias, que son ecológicas, ¿no?, y que van tratando de ir creando condiciones que son a contracorriente también, pero de buscar la equidad de género, ¿no?, de buscar la equidad entre etnias y naciones, ¿no?, de buscar la equidad entre los grupos sociales más allá del dominio de la burguesía, de buscar la equidad con las personas mayores, las condiciones de reproducción de la infancia y la posibilidad de generar prácticas que garanticen que tienen un futuro y que no les heredamos una porquería de tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos ido viendo, ¿no?, el recuperar la historia, ¿no?, la historia desde los pueblos, volver a narrar la historia para poder tener una posibilidad de remembrar, ¿sí?, de volver a armar la carnalidad social en un camino diferente al dominante, ¿no? O sea, cada módulo que hemos ido viendo, creo que vamos formando perspectivas. ¿Qué estrategias? Pues revisarlas con ese aparato de análisis discursivo que vieron con la doctora Josefina, con ese aparato de la argumentación para ver nuestras debilidades y cómo potenciar nuestras fortalezas, considerar el aquí y el ahora, cómo aquí y en este momento, en mi casa, en mi familia, en mi corporalidad, cómo puedo cuidar y cómo nos podemos cuidar entre nosotras, entre nosotros y generar otras perspectivas desde ya, cómo preferir, digamos, si dos alternativas para manejar cierto recurso o cierto proceso económico se le puede otorgar a un capital monopolista transnacional depredador y se le puede entregar a otro que tiene un proceso capitalista más noble, donde tienen mejores condiciones los trabajadores, donde no deteriora la naturaleza, pues inclinarnos, si no hay otra vía de cooperativas o de otro mecanismo de desarrollar, al menos el daño menor, ¿no? ¿Sí? O sea, creo que las estrategias las hemos visto varias a lo largo de cada sesión. Entonces la idea es cuál es el problema que enfrentamos y cómo tratar de resolverlo con todas las perspectivas y estrategias que hemos ido viendo. Y bueno, le damos la palabra a Ruth para cerrar y con ella cerramos. Adelante, Ruth. Buenos días, compañeras, compañeros. Creo que es muy importante el poder estar vinculados con nuestra realidad, la realidad que tenemos al exterior, pero también la realidad que tenemos en el interior. Y yo creo que dentro de toda esta visión de la vida que cada uno de nosotros va formando a través de su propio conocimiento y a través de sus propias experiencias y vivencias, en la que recorremos este momento espacial y físico en nuestra existencia individual, pero también colectiva, nos permite tener claridad dentro de lo que nuestra propia dimensión mental y especial y espacial tiene. Y en ese sentido, creo que el hacer una introspección dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro pensamiento, dentro de lo que somos, el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu que está aquí y ahora, creo que nos puede ayudar también a equilibrar toda esta desarmonía que hay en la humanidad, pienso yo, porque a lo mejor no podemos lograr todo lo que quisiéramos para beneficio de una mejor vida y de una mejor colectividad, que ya en épocas pasadas hay antecedentes que se pudo lograr, ¿no? Una armonía, una paz, una tranquilidad,
y ver que la humanidad puede tener otra visión de equilibrio y de intercomunicación entre los seres vivientes. Creo que aquí lo importante es la conciencia que vamos haciendo en este proceso, qué somos y para dónde cada uno de nosotros quiere ir con todas las contradicciones que en la humanidad puede haber, pero que nosotros como seres vivientes, como seres humanos, como seres que tenemos esta experiencia única para ir elevando nuestra energía al cosmos, a la tierra y a nosotros mismos, nos va a permitir crecer. Y yo creo que, aunque no se vea, el hecho de estar también, digamos, reprogramando nuestra conciencia y nuestro pensamiento en relación a toda la influencia que nos ha dado la educación, el capitalismo, el imperialismo, y que ahora muchos tengamos esa posibilidad de estar reflexionando y de estar revalorando qué tan valioso puede ser el experimentar nuevas alternativas de pensamientos y ver que nuestra vida puede llegar a ver una energía y una riqueza, pero no material, sino espiritual, y que dentro de lo que podamos nosotros aportar a la vida y a esta experiencia, creo que nos estaría elevando energéticamente y también tener esta vinculación con el cosmos, con la naturaleza, y poco a poco creo que si no es por una situación compleja de una catástrofe y que nos permita reflexionar como fue la pandemia, creo que en este momento hay mucha reflexión también en relación a por qué y para qué estamos aquí viviendo esta experiencia humana a través de ese proceso que todos estuvimos viviendo. Creo que nos permite también en la colectividad interiorizar que estamos sufriendo procesos de análisis y de cambio ante las experiencias que la misma vida nos da. Y en ese sentido creo que podemos estar aportando el estar vibrando en una frecuencia diferente a la del sistema, pero también estar fortaleciendo, digamos que esa espiritualidad, esa energía interior y reprogramarnos para saber que la felicidad la podemos obtener, sí, con con algunas, digamos, necesidades materiales, pero también, o fundamentalmente, creo que es el fortalecer el espíritu, el fortalecer el alma en cualquiera de las modalidades que podamos entender estos conceptos para tratar de vivir lo más felices y que esa felicidad se pueda estar vibrando con todos los seres, ¿no? Yo creo que para mí no es fácil tampoco vibrar en una energía positiva y pensar que podemos cambiar, pero que no es imposible, ¿no? Para lograr una felicidad auténtica, sincera y honesta con nosotros, para que eso mismo podamos ofrecer a la vida y a los otros seres que nos comparten también sus propias experiencias. Gracias. Gracias, Ruth. Pues un maravilloso cierre, ¿no? A conjugar en este proceso de conciencia y acción política lo interior y lo exterior, ¿no? Y la contradicción y la complementación entre todas, entre todos, pues creo que es un muy buen cierre para la semana, iniciarla. Y pues estamos en contacto. El sábado próximo nos vemos en la nueva sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días a todos. Gracias, doctor. Todos los compañeros. Buenos días, profe. Buenos días. Hasta luego. Buenos días, profe. Hasta luego. Que tenga un lindo día. Buenos luego. días, doctor. Hace bien. Viva el paro. Listo, nos vemos para la próxima semana. Nos vemos, profe, para la próxima Vamos al semana. paro, compas. Ya salgo ahorita, ya salgo. Pues en la cama estoy en el Y ya te mismo que baje. Y entonces que me empaga. Ay, Te empaga, hijo. Hijo, aquí te embarro. Listo, nos vamos al paro, compas.
Los compas Me de andan llevando Ecuador. chichita, me andan llevando chichita en la capital de Cicero. Chunga hukanit, chunga hukanit. Listo, listo.